Panol de Nogniwan, Nani Motoka Shwani. Amanihneque teasque panocetlali. Tinemisque pan San Pablo del Monte Tlaxcala. Ompaonen Sesochesihuatl. Yahay toca Fabiola Carrillo Tieco. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Shwani. Y bueno, para dar continuidad a este viaje sonoro a través de la poesía o la literatura escrita en lenguas originarias, nos vamos a centrar en un lugar en específico. Viajaremos a tierras tlaxcaltecas a través de la poesía que nos regala la poeta Fabiola Carrillo Tieco. Fabiola es originaria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, y bueno, cabe mencionar que ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Además es maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM, en donde está cursando el doctorado. Es tallerista y es narradora de lengua y cultura náhuatl. Fabiola ha centrado su trabajo en investigaciones que ha hecho en relación a lo que acontece a la lengua náhuatl. Es importante recalcar que este trabajo que ella ha estado realizando, esta serie de investigación que ha dado voz a todas estas personas que han ido compartiendo sus saberes, han ido compartiendo su filosofía de vida, han ido compartiendo su cosmovisión y el respeto que tienen a ciertos elementos naturales. Y estoy hablando pues de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de las personas con las que convivimos día a día. De repente no tenemos esa importancia, ¿no? De repente no nos damos cuenta lo cuán ricos que somos al poder tener a nuestro lado a una persona que ha vivido experiencias magníficas y vivido también experiencias dolorosas, ¿no? Porque parte de la historia que resguardan los pueblos originarios, pues es una historia que atraviesa y que lastima, porque han sido despojados de las tierras, han vivido injusticias sociales, económicas, políticas, han vivido el destierro y la censura, ¿no? Y bueno, el día de hoy quiero presentar a ustedes un poema que en lo personal me agrada mucho y me agrada porque da voz a eso que se destierra. En este caso, el tacto, el placer, el deseo, el sexo, ¿no? Porque son temas de los que uno cree que no se habla, sobre todo en la poesía escrita en lenguas originarias. Y es importante que se escuche y que retumbe. Entonces, el día de hoy quiero presentar a ustedes uno de mis poemas favoritos que se titula Neshmatoka. Neshmatoka y como Ixtololowan Kentlali, y camoten sin kenatl, Neshmatoka, y camomawan Kensokitl, Neshpapachuan onacayotzin, copinan otlacaya ni camomapilsin, Neshchihuan okech y camotensin. Neshmatoka, Neshmatoka, Kenahuach Kiahuitzin, Neshmatoka, Xmachili Keni Molinía. Y bueno, antes de darles la traducción, me gustaría que comentaran qué creen que signifique todo esto. No los voy a dejar más con la duda. Tócame. Tócame con tus ojos de tierra, con tus labios de agua, con tus manos de barro. Deslicia caricias en mi cuerpo, moldea mi cintura con tus dedos, afina mi cuello con tus labios. Tócame, tócame suave, tierna lluvia de rocío. Tócame, siente cómo tiemblo. Y bueno, pues hasta aquí. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que ustedes puedan darle unos ojitos a esta poesía, para que ustedes puedan pues leer lo que nos está compartiendo Fabiola. Y me gustaría saber qué es lo que qué les produjo escuchar esto. Miectla Sokamati. Muchas gracias. Timotasque. Adiós.